comunicado de Grupo Visión de Costa Rica. Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores escuchados en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor. Un abrazo lleno de la paz del Señor. En esta gloriosa hora, felices, contentos, agradecidos, bendecidos de ver la mano del Señor y el poder de Dios a favor de cada uno de nosotros. Gracias al Señor por este privilegio que nos da de dirigirnos a toda nuestra audiencia por medio de El Buen Pastor todos los días. Gracias al Señor por la oportunidad de escudriñar juntos la palabra del Señor y darle al Señor todos los días la oportunidad de ministrarnos, de bendecirnos. Muy bien, tal vez se me pueda dar un poquito de volumen al micrófono, es Michael. Estamos en transmisión acá en vivo por nuestras plataformas, por nuestras plataformas en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy está con nosotros el pastor Juan Luis Calvo Calderón y está también con nosotros Sabdiel. Queremos abordar un tema hoy exquisito de estudio bíblico, así que le damos muchas gracias al Señor por el honor y privilegio que nos permite, junto con todo el pueblo del Señor, ¿verdad?, de escudriñar la palabra. Estamos en vivo en transmisión por medio de nuestra plataforma en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Los hermanos que nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras, como siempre lo digo, usted puede aportar también al programa agregando el signo más y nuestro código 506 y de esa forma participa en El Buen Pastor. Mi querido Sabdiel, bienvenido al Buen Pastor. Muchas gracias, mi estimado pastor Rodolfo Arias Ramos. Eso mismo. Exactamente. Un placer estar aquí en esta mañana compartiendo con vos, compartiendo con toda nuestra noble audiencia. Un saludo para cada uno de los hermanos y las hermanas donde nos están escuchando. Está ahí en su casa, en su cocina, en la sala, haciendo un poquito de oficio. Hoy viernes, deseando que ya tal vez pueda descansar un poquito. Las personas que están en su trabajo, que están en la casa trabajando también, ¿verdad? Ahora que es nueva modalidad. No importa donde usted se encuentre, un abrazo, una bendición muy grande para cada uno de ustedes. Invitamos a Sabdiel para que esté hoy, pero también para que esté la semana entrante, si Dios quiere, y podamos juntos participar de ese tema que lo hemos iniciado. Bueno, el viernes pasado empezamos a hablar de la Pascua, con referencia a todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esta celebración que también se celebra en Israel en estos tiempos, como que no siempre es la coincidencia de fechas, ¿verdad, Sabdiel? No, querido Fofito, no coinciden porque nosotros... Por el calendario. Nosotros en Occidente nos regimos por el calendario gregoriano, en vigencia desde 1587, si la memoria no me falla. Se llama gregoriano en honor al Papa... casualmente al Papa Gregorio, que fue el que lo implementó, al igual que los famosos cantos gregorianos, ¿verdad? Sí. Aquello, ¿verdad? Que todo muy lindo. Y la parte oriental del mundo, no todos los países siguieron el calendario gregoriano. Algunos se fueron incorporando, de hecho, algunos años después. Y en Israel, por ejemplo, ellos siguen su propio calendario, que el gregoriano es solar. El calendario judío es
lunisolar, se basa en las dos, tanto en la luna como en el sol. Entonces sí, las variaciones entre, por ejemplo, ahorita nosotros celebramos Semana Santa ya la otra semana, estamos a las puertas de Semana Santa, ellos es hasta el 22 de abril, entonces sí va un poco desfasado con respecto a las fechas. La fecha de ellos no varía, no cambia. La de ellos, bueno, siempre va a ser, en el caso en el caso de Occidente, la Iglesia estableció desde el Concilio de Nicea que tenía que iba de la mano con la primavera, el equinoccio de primavera y unos días después, el primer domingo después para establecerlo del domingo de resurrección y todo esto. En Israel es el 14 de Nisan, que es el primer mes del año siempre, no importa, puede caer unos días antes, unos días después, pero es el 14 de Nisan. Nosotros por eso la Semana Santa nuestra puede ser en marzo, puede ser en abril, no tiene una fecha, ¿verdad? Como mi cumpleaños es el 11 de enero, el cumpleaños de ellos, esa actividad no siempre va a ser el 11 de enero, Semana Santa, pero la Pascua judía siempre va a ser el 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Bueno, aquí está con nosotros también el pastor Juan Luis Calvo Calderón. Vamos a darle el ingreso al pastor Juan Luis también, que se encuentra en vivo. Estamos en esta transmisión en Facebook y en nuestra plataforma también de YouTube. Muy felices, muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Hoy queremos compartir también con todo el pueblo del Señor esta serie de enseñanzas, ¿verdad? Que tiene que ver con historia bíblica, para comprender mejor todos los acontecimientos que la Biblia narra. Pastor Juan Luis, qué linda esa Biblia, ¿no? Se la veo por primera vez, esa Biblia. Pastor, esa Biblia. bueno, buenos días para ambos y para los hermanos. ¿O no es una sintonía. Biblia? No, es que no es mía, es del pastor Zabdiel. Ah, qué bonita. Pero está. con estas que llamo fuera los demonios. Sí, pero esa Biblia se podría quedar aquí en la radio. No, pastor, ir con esta Biblia a la iglesia, usted llega con Hay el que brazo, almorzar. con el brazo cansado, ¿sí? Sí, claro. Es para sacar músculo. Sí. Sí. No me ha servido mucho, pero... Bienvenido, Pastor Juan Luis. Gracias. Dios es bueno y estaba oyendo que estamos en un tema muy interesante y de eso se trata, Pastor Rodolfo, porque a la par de la Biblia hay montones, pero montones de cosas que nosotros debemos saber, que nosotros debemos estudiar, porque a veces pensamos que todo se circunscribe al texto bíblico y olvidamos que hay costumbres, que hay incluso hoy descubrimientos arqueológicos, que hay también obras de arquitectura, que hay usos, que hay buenas y también malas costumbres de la época bíblica, y que también está la historia en sí, de donde la Biblia es hija. Y muchas veces dejamos de lado esa historia, porque la Biblia no cayó del cielo cual tal. La Biblia es hija de su época, de cada lugar, de cada zona geográfica, de cada contexto cultural, de cada continente en donde ella se escribió, de forma tal que es muy, muy importante este estudio también, porque nos da esta contextualización histórica, geográfica, también arquitectónica y arqueológica, como de usos y buenas costumbres de las diferentes comunidades donde estuvo inserto el pueblo que se trata acá, en este caso el pueblo de Israel. Y qué interesante aprender ahora y comprender que cuando conoces la historia y te ubicas, por ejemplo, en la época cuando hablamos de Abraham, por ejemplo, cuando nos ubicamos en la época de Abraham y conocemos más o menos el contexto cultural e histórico en el cual se ubicaba Abraham, es para nosotros más fácil comprender el texto bíblico y comprender por qué Dios le habló de tal manera y por qué Abraham actuó de tal manera también. O sea que la Biblia no se puede estudiar aislada teniendo desconocimiento de la historia. Claro, uno, muy bien dicho, Pastor Rodolfo, uno de los errores que cometemos al acercarnos al texto bíblico es juzgarlo, interpretarlo de acuerdo a mi mentalidad, mis principios, mis valores del siglo XXI. Ahora, ahí cometo un delito de lesa Biblia, porque el texto es hija de su época y como tal, cuando el autor escribió, no estaba pensando en
en unas personas allá que iban a tener a la hora de leer la Biblia, la iban a leer en un ordenador o en un celular o en una tablet, ¿verdad? Y que han pasado por una serie de procesos. No, él estaba pensando en los espectadores, en el público de su momento. Entonces, las palabras, los giros idiomáticos, las expresiones, todo lo que tenga que ver para yo ser un buen comunicador era de acuerdo al conocimiento que él tenía. Por eso decimos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios en la palabra de los hombres. Y la palabra de los hombres del siglo XXI, pues obviamente es muy diferente a la palabra de los hombres del siglo X antes de Cristo. Y ahí es donde tenemos que tratar de ir a conocer un poco de esa historia para poder entender mejor el texto y sacar del texto una mejor... al final de cuentas, los textos bíblicos están para darnos una enseñanza. Eso es lo principal. Como hablábamos en alguna ocasión en una clase con el pastor Juan, que el texto no le importa tanto cómo se llama el faraón, porque no es la idea. El texto lo que le interesa es presentar al Dios de Israel como el libertador de ese Dios y presentarle al mundo el monoteísmo también, al único Dios verdadero. Y entonces no repara en detalles como esos. Y no significa que esté desactualizada o que sea inaplicable para nuestros días. Lo que sí significa es que su verdadero sentido para los destinatarios originales debe ser el sentido para nosotros. Claro, y la Biblia trasciende épocas, fronteras. Si no fuera así, no fuera un libro vigente al día de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque para cada generación tiene un mensaje acorde a esa generación, que no transgrede, no va a alterar, no va a ir en contra del mensaje principal del texto bíblico, pero sí, obviamente, la Biblia le habla en un idioma diferente a una mujer del siglo XXI que a una mujer del siglo X antes de Cristo, o a una mujer del siglo I cuando estaba Jesucristo, o a una mujer en el tiempo de la Primera Guerra Mundial o en el tiempo de la Revolución Industrial. Entonces la Biblia tiene una voz para cada época y está en nosotros el tener el discernimiento de la sabiduría, no el decir tengo una nueva revelación, no se trata de eso, sino qué me está diciendo a mí hoy. ¿Cuál es el mensaje para mí hoy? Que es muy diferente al mensaje para tu hijo o para mi hijo también. Pero que me llama mucho la atención porque a pesar de la época en que fue escrita, ¿verdad? Que no fue una escritura consecutiva. Lineal, sí. Cómo la Biblia se mantiene en esa actualidad para nosotros hoy. Eso da testimonio de que es la palabra del Señor. Y alguien, es viva y eficaz, dice. Sí, alguien lo llama, tal vez para que podamos entenderlo, no que sea simplemente un ente etéreo o abstracto, pero alguien lo llama una mente maestra detrás de todo esto. Claro. Nosotros sabemos que esa mente maestra es Dios, que fue articulando cada pieza de su palabra o de su revelación para dejárnosla escrita en su palabra. Pero sí es cierto, Pastor Rodolfo, que yo lo he dicho de otra forma, y el Pastor Sabdiel, que tenemos casi 2 años de participar en enseñanzas en conjunto, yo he dicho que hay 2 maneras básicas de leer la Biblia, Pastor Rodolfo y hermanos en sintonía. La primera es devocionalmente. Yo puedo leer la Biblia de una forma devocional y decir qué lindo este texto y lo que me inspira este texto. Y la otra es leer la Biblia de una manera profunda, estudiarla y entender qué fue lo que Dios dijo a las personas de aquel momento y qué es lo que es de ese mensaje, qué es valioso y qué me está diciendo a mí hoy. Correcto. Y dígame, pastor. No, qué interesante esto que nos dice el pastor Juan Luis, porque de esa manera es que llega a nosotros esa confianza de saber que cuando yo abro la palabra de Dios, es directamente Dios el que me va a hablar. Y debe ser la norma número 1 para nosotros, antes de buscar que alguien me hable algo de Dios. La misma Biblia dice que es la palabra profética más segura. Ahora mira, un comentario anecdótico que puede sonar también a crítica, pastor. ¿Les ha pasado a ustedes? Ministran la palabra del Señor, están predicando 50 minutos, 1 hora.
usted baja de la cátedra, del púlpito, y alguien le dice, usted, pastor, ¿usted puede darme una palabrita? Sí. Entonces usted se dice, ¿qué he estado diciendo? O sea, sí he estado hablando de la palabra más importante que alguien puede escuchar. Como que no estuvieron concentrados en ese momento. O que estaban esperando algo maravilloso, extraordinario para sí. Realismo mágico. ¿Verdad? Exacto, y que creen que uno se la puede dar. Y uno realmente, Pastor Rodolfo, uno puede dar una palabra de ánimo, aliento, pero el que va a operar en los corazones es la palabra de Dios. Así es. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces nosotros, como pastores, como ministros, como estudiosos de la palabra, sí la leemos devocionalmente y sí vemos que nos inspira la palabra, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos la obligación para alimentar un pueblo de estudiarla profundamente, de ir a esos aspectos de los que hablábamos ahora en la introducción, históricos, transculturales, propios de la época, poder entenderla y transmitir de esa manera, Pastor Rodolfo, lo que hemos dicho muchas veces acá, que nosotros tenemos un acercamiento muy respetuoso al texto sagrado. Es decir, no agarramos al texto sagrado como un queso palmito, ¿verdad? Qué rico, un quesito palmito. Y que uno lo va jalando y jalando. No, el texto sagrado no podemos hacerle eso. Y de ahí, pues esta importancia de estudios como los que estamos teniendo estos días viernes, ¿verdad? Para profundizar en esa parte contextual, histórica, sociocultural, donde está inmersa la palabra de Dios. Ayer una hermana me hizo una consulta de índole más bien, vamos a ver, histórico y también de tiempo. Hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, como resalta tanto en la escritura el ministerio de Pablo, ella me decía, pastor, ¿usted cree que en algún momento Pablo y Jesús se vieron de frente? Bueno, bonita la pregunta que me hizo. En Hechos 9 sí, ¿verdad? Hechos 9, el Jesús resucitado tiene un cara a cara con él. No, ella está hablando en el ministerio público del Pero Señor. a mí me da la impresión que siendo Pablo un hombre de tanta trayectoria, y algunos incluso lo mencionan como parte del Sanedrín, es muy probable que Pablo haya visto al Jesús humano. Tanto que en algún momento dice, bueno, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no más. Ahora este es el Jesús que nosotros tenemos que ver. Y yo pienso, he lucubrado que es muy posible, porque Pablo era un hombre conocido en Jerusalén. Claro. Pablo era un hombre importante en medio de la casta sacerdotal. Los sumos sacerdotes fácilmente le daban cartas a Pablo. Además, ciudadano romano. Además de eso, tenía una importancia adicional ostentando las dos ciudadanías. Entonces me parece que es muy probable que de lejos lo haya ido a ver y por eso tal vez se empeñó en perseguirlo, claro. ¿verdad? De oídas lo había oído, ¿ese es vos? Un poco como le dijo Job, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pablo estaba en la acera del frente, porque era fariseo. Pero era fariseo. Sí. Y es muy probable, que haya dado su voto cuando hacen porque la Biblia habla que hubo muchos complots antes del último complot para apresar a Jesús, para prenderlo y para llevarlo a la muerte. Sí, yo creería que si lo hubiera visto, aunque sea... Lo hubiera dicho. Él lo hubiera dicho. Yo creo eso. Pero porque le daba tanta vergüenza. Sí, la pregunta mía es dónde estaba durante todo ese tiempo. ¿verdad? Puede ser También. que estuviera en Tarso. ¿No? Pero hubiera sido un perfecto desconocido. Si hubiera estado en Tarso, hubiera sido un perfecto desconocido cuando él pide las cartas para perseguir a la iglesia. Y es que esto se da entre 5 y 10 años, o voy a decirlo así, entre 2 y 10 años después de la muerte de Cristo. Ajá. Toda esta persecución se está dando en un lapsus de 10 años hasta el capítulo 8 de Hechos. Estamos hablando más o menos desde la ascensión hasta el capítulo 8, lo más una década, exageradamente una década. Y cómo Pablo era tan conocido allí, en Jerusalén. Sí. ¿Verdad? Y pudo haber sido tal vez en edad por ahí, ¿verdad? Sí, me parece que era un hombre más maduro, pastor, tal vez unos 40 años, me parece a mí. La Biblia no nos dice nada de esto. Ahora, estas especulaciones es eso, especulaciones. Sí. ¿Verdad? Diría el pastor acá, Midrash, que le hacemos al Nuevo Testamento. Los Midrash. Bueno, está bonito pensar en eso. ¿Qué le parece si Pastor Rodolfo, si
iniciamos como hemos iniciado los viernes anteriores y le hacemos una pregunta hoy a los me hermanos. parece ¿Le parece? extraordinario, claro. Okay. Para que sientan. Porque al final nos hizo una, ¿verdad? Para que vean lo que se siente. Un poquito ahí. Y yo estoy aquí controlando el chat de YouTube. Ok, ¿verdad? Bueno, entonces, si nuestro querido hermano allá en cabina nos puede leer los mensajes que entran al WhatsApp. Así que, hermano, ahí donde usted está, donde usted se encuentre, si puede ponernos un poquito más de atención y enviarnos la respuesta, ¿qué? ¿Texto o audio? ¿Qué prefiere, pastor? Bueno, podría ser audio. Más fácil para Michael. Más fácil. Ok, Más entonces la pregunta es, porque es lo que vamos a hablar en los minutos que nos restan de esta mañana, vamos a hablar de la fiesta de Purim. Mañana es la fiesta de Purim, pero no voy a dar más detalles porque si no, responde la pregunta. Pero entonces le voy a preguntar a los hermanos, vamos a ver, ¿cuál es la primer persona que el texto bíblico le da con nombre el título de judío? ¿A quién es el primero que el texto bíblico llama judío? La primera vez preguntamos, Pastor Rodolfo, que vos no estabas, que cuál era la persona que le había dicho al pueblo de Israel, la primera vez ese apelativo, el pueblo de Israel. Y bueno, hoy preguntamos, ¿cuál es la primer persona que recibe el nombre de judío? Así que si nos pueden mandar audio, solo es muy fácil, nada más es decir el nombre de la persona, decir Rodolfo, decir Juan Luis. Yo con este profesor me quedo. ¿Estás hablando en el ministerio público del Señor Jesús? ¿O estás hablando en la Biblia? En la Biblia. En la Biblia. La primera persona que dice, fulano judío, ¿verdad? Porque hay una primera persona que recibe ese apelativo de judío. ¿Quién es? Así que, para que vea lo que se siente, dice el pastor Rodolfo, cuando le hacen preguntitas de acá, ¿verdad? Yo ya me acordé. Ya se acordó de una clase, lo hemos conversado, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Así que no sé si hay alguna respuesta o si hay mucho misterio. ¿Sí hay respuestas? Oiga, vamos a escuchar, a ver. Adelante, Michael, vamos con esta. Buenos días, creo que fue Abraham. Ok, sigamos, pongámoslos ahí, a ver. La primera persona fue Jesucristo. Ya. Ok. Bueno, entonces se las voy a poner más fácil y mientras contestamos esa, ¿cuál es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios? Ya que solo 2 respuestas obtuvimos. Esa sí la sé. Ok, la primera persona que el texto bíblico... Y tiene una gran enseñanza, ¿verdad? Sí. La primera persona que el texto bíblico le dice ese judío, porque antes hablaba de los judíos, y ahí es donde vamos aprendiendo de historia, pastor. Los primeros, para nosotros es lo mismo judío, israelita y hebreo, pero Abraham era hebreo, y el pueblo de Israel se llama el pueblo hebreo hasta ese momento. Posteriormente se le empieza a llamar el pueblo de Israel, después de Jacob. Cuando a Jacob se le cambia el nombre por Israel, el que lucha con Dios. El pueblo de Israel o los hijos de Israel. O los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Ya eso, cuando usted escucha el pueblo de Israel, usted se ubica en la historia en un momento determinado, ¿verdad? El tercer patriarca. Exactamente, antes de eso era el pueblo hebreo. Ahora se siguen usando las dos, pueblo de Israel y pueblo hebreo. Pero judío, como tal, el apelativo de judío, se utiliza hasta que el reino de Judea es establecido. Realmente el gentilicio correcto sería judaíta, pero es como se denominaban. Pero ya a partir de ahí es que se empieza a hablar de judíos, no antes porque no estaba Judea. Entonces, el primer judío, a la primera persona... Aquí tengo. Bien, dígame, ¿quién? Esther en el libro nos preguntan, esta es la segunda pregunta que hiciste. Ok. Ya bueno, dijeron, vamos a contestar y la luego, primera. ¿Ya dijeron el libro? Sí, Esther. Ajá. Y luego el tío de Esther, Mardoqueo, creo. Ok, ¿qué dice Pastor Rodolfo? Esther, el libro de Esther 2. No, yo dije que sí, ¿verdad? Yo dije que sí. El libro, Esther 2, el versículo 5. O sea, Sandrita Retana. Se ganó la empanada de chiverri. ¿De chiverres? De chiverri, con leche condensada. No, es que estábamos dando de mondongo. No, porque como estamos en Semana Santa. Bueno, lo cambiamos entonces. No puede ser eso, ¿verdad? ¿Que no te gusta la empanadita de mondongo? Usted sabe que le salgan a uno con eso. El mix. Empanada de chiverri con mondongo, es muy rica. El pastor No, ya llegó Esther. Le costó llegar. Sí. Ya estoy llegando. 2.5. 2.5, ajá. Había en Susa, residencia real,
un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ok, ahí es la primera vez. Sí, antes menciona, desde el libro de Esdras, empieza a mencionar a los judíos, pero dice, es que esos judíos, los judíos, sin mencionar específicamente quién. Ajá. Ya decir, ese judío, ese que está aquí, se llama Mardoqueo, es la primera vez, es el primer judío con nombre reconocido en la historia, es Mardoqueo. Entonces, perdón, Sandrita sí la pegó, Sandrita Retanes, que dice, paso, Pastor Juan Luis, no, no. Ah, bueno, que pasa por la empanada, debe ser. Paso. Se la ganó. Se la ganó. Curiosamente, vea qué curioso, la deidad principal de Babilonia era el dios Marduk, y Mardoqueo es un nombre teofórico, tiene que ver con Marduk, ¿verdad? Pero bueno, es el primer judío. Y el libro, que Lutero incluso dice, si hay un libro digno de no estar en el canon bíblico, es el libro de Esther. Es el libro más digno de no estar en el canon bíblico. Hablábamos en algún momento, hemos conversado. Por no mencionar a Dios. Por no mencionar a Dios, ¿verdad? Y aunque los estudiosos dicen que Dios está actuando escondido en el libro. Claro, ¿okay? Y uno lo siente. Y uno lo siente. Entonces, pero vea qué interesante. La versión griega del libro de Esther, el que usa la iglesia ortodoxa, hermanos, es la que está en Rusia, Ucrania, Grecia, Albania, Macedonia, todos lo que son los países bálticos, toda esta región de los eslavos. Ellos, los señores que andan de negro con fuertes barbas, en el canon de ellos, el libro de Esther es más amplio. Uh-huh. Este libro tiene 146 versículos, el nuestro, el de ellos tiene 106 más, y ahí sí mencionan a Dios, uh-huh. en la versión griega, que fue creada por judíos. En Israel los hemos visto, ¿verdad? Sí. Los ortodoxos. Los griegos ortodoxos. Sobre todo en Belén, en la iglesia de la Natividad. Claro. Ellos, y son bravos, por cierto. Sí. No, y hasta asustan cuando los ven vestidos de negro y a veces una capucha y barba. Es que ellos, acordate que ortos, como cuando la ortodoncia, ¿verdad? Doncia, dientes, orto, rectos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ortodoxos es doxo, creencias, orto, rectos. Nosotros somos los que tenemos las creencias correctas. Somos los guardianes del verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, a partir del año 1054, que hubo la separación entre la iglesia que se llama occidental, Roma, y la iglesia oriental, que estaba en Constantinopla, y el patriarcado que establecido en Constantinopla, ellos hablaban griego, la iglesia occidental hablaba latín, y a partir del 1054 se separan y ellos dicen, nosotros somos los guardianes del verdadero cristianismo, no Roma. Por eso somos los ortodoxos, ¿verdad? Eso es algo muy interesante y así lo consideran hoy día ellos, casualmente. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Para ellos nosotros somos Entonces, herejes, un cristianismo herético. Ellos no tienen ningún tipo de relación con Roma. Como la que usted tiene con el vecino, que lo saluda en las mañanas. Okay. Es más política, no religiosa. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bien, pura vida. Sí, son muy estrictos, porque por ejemplo en la iglesia de la Natividad, una hermana quiere entrar no es una mujer, un hombre quiere entrar con un sombrero o con una gorra y no lo dejan entrar. Uh-huh. No, ellos son muy bastante estrictos. ¿Los armenios caben ahí? Sí, bueno. Depende, es que está hay armenios ortodoxos y armenios... ¿Te acuerdas que en esa iglesia hay como 3 altares? Sí, yo creo que uno de ellos es para los armenios. Eso sí, creo que son 4 religiones que celebran allí. Sí. Bueno, la otra pregunta, entonces, ¿cuál fue el primer país cristiano? Tiene que haber sido Armenia, ¿no? Es correcto, acabas de contestarte, Armenia en el 325. Ok, entonces, vamos al tema porque si no nos va a dar chance. El día de mañana... el pueblo judío celebra la fiesta de Purim. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, la fiesta de Purim está basada en el libro de Esther, casualmente. Uh-huh. Y se dice que el Señor Jesús celebró la fiesta de Purim. Uh-huh. ¿Ok? Juan 5, no Juan vos, ¿verdad? Sino Juan, ¿puedes leer Juan 5, por favor? Con gusto, claro que Juan sí. 5, vamos a ver. Que no se menciona el nombre ahí, ¿verdad? No. ¿Me ibas a decir algo, pastor? Sí, que la fiesta de Purim en sí ellos festejan
La salvación ¿de qué? En el libro de Esther, no lo vamos a leer obviamente, estimados hermanos, se los dejamos de tarea porque es un libro, no es como hemos visto algunos capítulos acá y los leemos enteros, pero este libro es bastante grande. El libro de Esther básicamente, a los que saben, los que lo han visto en la escuelita dominical en algún momento, ¿verdad? El rey de esa, dice de acuerdo al marco histórico donde se puede ubicar la historia, correspondería, y algunos ahí tal vez se van a ubicar con, has visto la famosa película anunciada, la 300, ¿verdad? Aquellos que pelean griegos, espartanos, dirigidos por Leónidas, que pelean contra los griegos, es en el estrecho de la Termópilas, en el año 480 a.C., se supone que es este mismo rey de la historia de Esther. Ajá. Entonces, el rey, por cuestiones, manda a matar su reina, ¿verdad? Porque no la complació con un deseo de él, y elige una nueva reina entre todo el imperio persa. Estamos ubicados en el imperio persa, los actual Irán, que eran 127 provincias, un imperio sumamente amplio. Solo el de Alejandro Magno fue más grande que el de ellos. Y manda a escoger las doncellas para una nueva reina, y la escogida es Esther, que es, igual que Mardoqueo, obviamente judía. Ese es el primer Miss Universo. Dicen que ese fue el primer. Tiene que haber sido muy hermosa Esther, ¿verdad? El texto bíblico dice que era bastante hermosa para que la haya escogido el rey, muy agraciada. Pero Amán, un alto funcionario del imperio persa, quiere que los demás le den le rindan pleitesía y se inclinen ante él, y Mardoqueo, como buen judío, dice: yo no me inclino ante nadie, yo solo me inclino ante Dios. Bueno, no menciona a Dios el texto, pero se sobreentiende que él es lo que está diciendo. Entonces Amán trama un plan para conspirar contra los judíos, y en el texto bíblico nos dice que en Esther 3:7, dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, Pur, suerte, como algún tipo de suertes que echaban los dados, delante de Amán, para ver qué día iba a destruir a los judíos, en revancha, en venganza, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Entonces, ¿en qué mes fue que echó las suertes? En el mes de Nisán, en el mismo mes que se celebra la Pascua, casualmente. No nos dice el día exacto, pero se echó suertes y fue casi un año después, en el mes de Adar. Actualmente ya, hoy es el mes de Adar en Israel, por eso es que mañana celebran Purim. Y el libro trata de cómo Mardoqueo convence a Esther, que Esther al principio dijo: bueno, eso no es conmigo, ¿verdad? El asunto yo estoy bien. Y Mardoqueo le hace ver a Esther que ella, por ser la reina, no se va a salvar de ser destruida, e incluso va a ser destruida ella y su familia también, y que ella, en la posición de privilegio que Dios le dio, tiene que hacer algo por su pueblo. Esa era la planificación de un gran holocausto. Es considerado en la historia judía el primer holocausto. Recordamos que esa palabra tomó un significado muy terrible a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los 6 millones de judíos que fueron muertos en el holocausto. Ajá. Pero para ellos el primer holocausto fue el que quiso tramar Amán, pero que por la intervención de Dios no se llevó a cabo, porque la idea era matar a todos los judíos de todas las 127 provincias del imperio persa. Aquí es donde también todos necesitamos un Amán en nuestras vidas. Necesitamos a alguien que nos llegue y nos incomode y nos diga: hey, Dios te puso ahí por algo. Porque a veces Dios nos pone en un lugar de privilegio y no nos damos cuenta porque estamos ahí. La conclusión que llega Esther en determinado momento, uno de los textos más sobresalientes del libro. Correcto. Bueno, para eso he llegado aquí. Quizá para eso he llegado aquí. Es como José en Egipto, cuando él perdona a los hermanos y los hermanos tienen miedo, ¿verdad? Que él se ven. No, es que Dios, todo esto que pasé de ir a la cárcel, estar en el foso y todo esto, Dios lo permitió para este momento. Que esos capítulos de, casualmente, el 50 o 40 y algo de Génesis, donde José dice esto, y en el 50 lo vuelve a decir: ustedes planearon mal, pero Dios lo tomó para bien. Y hablan de la providencia divina. Pero también ¿sabes de qué habla, Pastor Juan Luis? Sí. De un corazón para Dios. El de José. Claro, sí. Claro. Aquí Esthercita estaba un poquito crecida. Sí. Hasta que Mardoqueo la enfrenta, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ella dice: hey, quizás Dios me haya traído para esto, ¿verdad? Para salvar al pueblo, quiere decir. Y a veces Dios nos pone en ciertos lugares de eminencia, en una empresa, en el gobierno, en lo propio, pero
perdemos de perspectiva por qué Dios te puso ahí, por qué Dios te tiene en este lugar, qué es lo que quiere Dios al llevarte ahí. Y a veces nos olvidamos porque qué carga yo, donde estoy, lo que he logrado, ¿verdad? Puro el rey Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Verdad? Soy tan inteligente, soy tan empunchado, es que yo me esfuerzo mucho y por eso estoy aquí. No, papito, por eso necesitamos un Nabucodonosor, no, un Mardoqueo, un Amán, gracias. No, Amán no, un Mardoqueo que nos ubique y nos diga. No, Amán que diga, ¿qué le está pasando a usted? Sí, un Mardoqueo como el tío Esther que le diga, no, señor, usted está aquí por un propósito de Dios, y ya le dijo a Dios cuál era el plan que Dios tiene para su vida, por qué lo puso en este lugar. Y todos en la vida tenemos un propósito de estar acá, y tenemos que averiguar por qué, no estamos aquí para quitar aire nada más. Entonces ese es Mardoqueo, es el que llega y incomoda a Esther, y le dice, mamita, usted está aquí, Dios la puso ahí con un propósito, y a salvar al pueblo. Ahora, que hay, perdón, no olvides la idea, otra gran enseñanza ahí, la influencia que puede tener un familiar, un pariente cercano, en este caso se dice que Mardoqueo era tío de ella, en la crianza, en la educación de una persona. Es decir, uno no sabe si uno está criando la próxima Esther o si está criando el próximo José. Y con solo, qué bonito cuando decimos, ¿verdad? Yo sueño con llenar estadios, que yo sueño, ¿verdad?, con predicarle a las naciones. Qué lindo, ojalá, pero a veces con solo una persona, que usted le dé un correcto discipulado y un buen testimonio y un buen estilo de vida, no sabemos lo que esa persona va a lograr. Entonces ahí valió la pena. Ok, entonces Esther se da cuenta, reacciona, tal vez como el endemoniado gadareno que dice, volvió en sí, ¿se acuerda de esa frase, verdad? Volvió en sí y dijo, si fuera Tica, hubiera dicho, a la perica, sí, ¿verdad? Sí, cierto, yo estoy aquí por algo. Y ahí es donde ella se da la tarea, poniendo en riesgo su vida, porque no podía, por eso ponen el ejemplo de Basti, la reina anterior, ella no podía hacerle un desagravio al rey y que la fueran a matar. Pone en riesgo su vida y se presenta ante el rey sin ser llamada, tenía 30 días de no ser llamada a la presencia del rey, y aún así va ante el rey para pedirle clemencia por su pueblo y que el pueblo de Israel sea salvado, por lo menos que se pueda defender. Al final de la historia tiene un clímax donde Amán es eliminado y el pueblo judío a través de las acciones de Esther logra por lo menos defenderse y no es aniquilado. Ahora, si nos ponemos a pensar, ir un poco más allá, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, si el pueblo de Israel, estamos hablando de que si este rey se identifica con el de la película de 300 y de la batalla de Termópilas, fue en el año 480 antes de Cristo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si 500 años antes de Cristo se eliminan todos los judíos? No hay Mesías. No hay Mesías. Y en Judá, es lo que ha querido el enemigo desde siempre. Desde siempre. Y en Judea, en Jerusalén, ya estaba Zorobabel, que aparece en la genealogía de Jesucristo como un antepasado, que es el de la línea davídica, es descendiente de la casa de David y ya estaba en Jerusalén. Si él hubiera sido aniquilado, bueno, entonces ahí aplicamos aquellas ¿cómo se llama? Ideas de viajar en el tiempo, ¿verdad? Que viajas en el tiempo y matas a tu abuelo, ¿qué pasa, verdad? Entonces ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué hubiera pasado si eliminan a Zorobabel? Entonces, hubiera podido nacer el Señor Jesucristo. De ahí la importancia cuando visualizamos ese tipo de cosas. Pero bueno. Y la importancia a través de hablar de la providencia divina, de Dios guiando todos los acontecimientos de la historia. Correcto, pastor. Y entonces Jesús, tal vez sabiendo esto, que su ascendencia, ¿verdad? Sus antepasados fueron salvados de esta destrucción 500 años, que dice en Juan 6, Juan 5.1 sería, ¿no? Juan, sí. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ok, aunque no vamos a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, aunque los estudiosos no se han puesto de acuerdo, obviamente, cuál fiesta era. Dicen si Pascua, Pentecostés o Tabernáculos, que eran las tres obligatorias. Pero yo estaba pensando que si fuera por celebrar fiesta a los judíos de salvación en su historia, tendrían que ser un montón. Porque esta no fue solamente la ocasión de... No fue la única, sí, claro. Pero la única fiesta ahí en el texto bíblico, los hermanos que quieran estudiarlo en casa, dice que esa fiesta sucedió en Shabbat, cayó en Shabbat. Entre el año 25 y el año 35
de nuestra era, de la era, cuando decimos después de Cristo, ¿verdad? En la única fiesta que cayó, que fue el tiempo que podemos ubicar a Jesucristo ahí, la única fiesta que cayó en Shabbat fue Purim. Entonces podemos ubicar muy probablemente que esa es la fiesta de Purim y que muy probablemente Jesús estaba en medio de esa fiesta. Número uno. Que este es el argumento para decir que Jesús la celebró, que Jesús la reconoció. Sí, al igual que Jesús celebra en Juan 10:22 la fiesta de Hanukkah, que no es una fiesta bíblica, pero vemos a Jesús celebrando en Juan 10:22 la fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de dedicación? La fiesta de Hanukkah, la que celebran los judíos por la liberación que tuvieron con la guerra contra los griegos, más o menos en el año 164 a.C., y la dedicación, los macabeos, los famosos macabeos. ¿Cuál equipo de fútbol es famoso en Israel, que se llama así? Al-Maccabi, una cosa así. El Maccabi, son los macabeos, ¿verdad? Los guerreros. Entonces... y nos hospedamos en un hotel, el Maccabi en Tel Aviv. El Maccabi también, bueno, están con los macabeos. Sí. Ok, entonces, además, posteriormente en Juan 6, se menciona que Jesús ya está celebrando la fiesta que es posterior a Purim. Entonces, muy probablemente, en Juan 4 dice, estaba cerca la fiesta de la Pascua, pero esa no es la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso dice que es muy probablemente que esa es la fiesta de Purim. Ahora, ¿qué es la fiesta de Purim? Una cosa que hacen los judíos en la fiesta de Purim es disfrazarse. Por eso dicen que es la fiesta que hace mucho desorden, pierden un poco el control, toman un poquito de licor, lamentablemente, se disfrazan, pero se disfrazan porque ellos dicen que Dios está actuando disfrazado. Por eso le llaman carnaval judío. Es un carnaval, sí, y lamentablemente no todos los judíos lo celebran igual, pero es que ellos lamentablemente toman un precepto que no todos los judíos comparten, un precepto que dicen que ellos tienen que tomar hasta que no puedan diferenciar, ¿verdad? O sea, los judíos ortodoxos no celebrarían eso, entonces. No, son los que más, lamentablemente, Ajá. y aún menores de edad toman licor y siguen ya el ejemplo, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, el ejemplo que usted le puede dar a sus hijos, ¿verdad? Bueno, ven a los mayores tomando y lamentablemente, pues ellos también lo hacen, porque para ellos es un precepto en esa fiesta tomar hasta no poder diferenciar entre Amán y Mardoqueo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, tienen varias tradiciones. Cuando están leyendo el texto de Esther en la sinagoga, cuando mencionan el nombre de Amán, hacen bulla y todo para que el nombre de Amán no sea recordado, no sea escuchado, ¿verdad? Comen unas orejas que se llaman las orejas de Amán, en fin, tienen muchas tradiciones que no vienen al texto bíblico, pero ¿qué es lo que nos...? Ajá. Me llama mucho la atención eso que estás diciendo, Sabdiel, porque yo sé que Amán es como una proyección de Adolfo Hitler, pero Adolfo Hitler sí consumó el hecho. Y qué curioso, ¿verdad? Que los judíos no, bueno, más que todo ahí yo creo que es la tradición, ¿verdad? Sí, lo que hablábamos en algún momento, que ellos valen más sus tradiciones y los comentarios que hacen los rabinos y las órdenes, ¿verdad? Las ordenanzas que dan los rabinos acerca de cómo celebrar las fiestas que lo que dice el texto bíblico. Algo que sí dice el texto bíblico, que sí ordena Amán, es que se le dé regalo a los pobres en esta fecha. Entonces ellos dicen que Jesús, al sanar al paralítico, está dándole un regalo, que es obviamente un paralítico que tiene 38 años de estar ahí, le está dando un regalo que es sacarlo de su situación, ¿verdad? Y darle la sanidad. Algo importante es que los exegetas dicen que este paralítico es una representación del pueblo de Israel, que lo que Dios está viendo, en ese momento Jesús está viendo al pueblo de Israel lisiado, está viendo al pueblo de Israel limitado, ¿verdad? Que no puede andar por sí mismo y necesita a alguien que llegue y lo sane y lo restaure, y ese que va a restaurar y sanar al pueblo de Israel es Jesús, pero el pueblo de Israel no quiere ser sano. ¿Por qué el pueblo de Israel? Porque el paralítico está en un estanque, ¿cierto? Este estanque era dedicado a una deidad pagana, a una deidad griega, que es el dios de la medicina. Entonces es Jesús demostrando su poder sobre es una lucha de deidades, ¿verdad? Una lucha de dioses, Dios demostrando su poder sobre esta deidad pagana, número uno, sanando, no conforme a los ritos de la deidad pagana, sino conforme a la palabra. Nada más él dijo la palabra, igual que Génesis 1, él dijo la palabra y fue hecho y se creó. Ahora, el texto bíblico dice que cuando el pueblo llegó a Cades Barnea, ¿estuvo cuántos años en Cades Barnea?
No recuerdo, sé que en Sinaí 2 años y en Cades Barnea debe haber sido similar. Sí, fueron 2 años. Entonces, el pueblo de Israel vagó realmente 38 años. Y como este muchacho tenía 38 años de estar ahí, por eso ellos dicen que es una representación realmente del pueblo de Israel. Que Jesús lo que quiere llegar a hacer es sanar al pueblo, es quitarle ese impedimento, ¿verdad? Y sanar, pues, al igual que el lisiado. Entonces, ahí vemos a Jesús actuando y se enmarca dentro de lo que puede hacer la fiesta de Purim también. Y vemos cómo en la historia entonces podemos relacionarla con nosotros mismos a hoy día y poder decir, bueno, sí, en Purim Dios parecía que en la fiesta de Esther, o en el libro de Esther, Dios parecía que no estaba ahí, pero sí estaba actuando. Muchas veces no vemos a Dios, muchas veces creemos que Dios no está ahí, como en la historia de Abraham, ¿verdad? Que Dios tal vez está esperando que Abraham haga algo, pero no se ve que aparezca. Pero el hecho que no podamos verlo, el hecho que no sea tan visible, el hecho que no podamos, que no haya una manifestación sobrenatural que nosotros quisiéramos, no implica que Dios no está en control y que Dios no está actuando y que Dios no está haciendo a nuestro favor. Y al igual que en el libro de Esther vimos la salvación del pueblo judío, pues Él también está planeando una salvación y una salida para cada una de las situaciones y los problemas que cada uno de nosotros podamos estar pasando. Y Jesús va a llegar a nuestra vida como llegó a la vida de este hombre lisiado y nos va a levantar y nos va a hacer caminar en medio de las circunstancias en las que estamos. Es lo que no podemos perder de vista. Como pastor. ellos celebran todo eso y dejan de lado la obra de Cristo, ¿verdad? Sí. Es tan impresionante eso. Bueno, recordemos que Pablo dice que aun cuando leen a Moisés tienen un velo, ¿verdad? Y usted recuerda, Pastor Rodolfo y Sabdiel y hermanos que nos acompañan hoy, nos honran con su sintonía. Ustedes recuerdan que cuando Dios estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí, habían rayos, centellas y la voz potente de Dios y el que se acercara al monte quedaba fulminado, si fuera hombre como animal. Recuerden ustedes este texto. Cuando Moisés baja de hablar con Dios, Moisés les dice, Dios quiere hablarnos directamente. ¿Y se acuerda lo que ellos le dijeron? No, que no nos hable a nosotros, que le hable a usted y usted nos traduce a nosotros, ¿verdad? Entonces es todavía ese velo más evidente, aunque es obvio también que en algunos momentos, para lo que les beneficia, reconocen el actuar de Dios a favor de su pueblo y su nación. Que cuando uno mira, observa, lee de todos estos grandes imperios y estos pueblos, no queda nada. No que, por ejemplo, del Imperio Hitita, hemos estado en Turquía, hemos ido al museo de la creación del país de Turquía, a lo que ellos denominan el Imperio Hitita, y no quedó nada de aquel imperio. Y este pueblo, a pesar de que lo han querido exprimir, aniquilar, destruir, de sobre la faz de la tierra, incluso, pastor, lo condenaron al ostracismo durante prácticamente 1900 años, y Dios lo sostuvo en medio de todo, ¿verdad? Sí. Es el poder de Dios actuando. Y Dios también estableciendo su orden y sus pactos en su tiempo, porque uno también puede decir, Dios mismo puede hacer que el pueblo judío crea en el Mesías. Bueno, vendrá el tiempo en que eso va a suceder, ¿verdad? Sí. Pero yo digo, tantos años, ¿verdad?, que se ha prolongado, sí. Dios podría hacerlo en un instante. Pablo en Romanos 9, 10 y 11, sobre todo en Romanos 10, dice Pablo que esto es una especie de misterio. Ellos negaron en reconocer a Jesús para que pudiéramos entrar nosotros, pero que nosotros no podemos sentirnos muy, comillas, galletas, porque así como algunas ramas de ellos fueron desgajados para injertarnos a nosotros, perfectamente nosotros podemos ser desgajados para ¿cómo se llama? Ponerlos a ellos, que son el olivo natural, ¿verdad? Entonces que debemos observar una obra de Dios para unos y para otros. Y ahí mismo Pablo dice, el día que Jesús se manifieste, su segunda venida para nosotros, la primera para ellos, todo Israel será salvo, los que estén vivos en ese momento. Sí, Dios no altera los tiempos, ya lo que Dios tiene establecido es, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Que es una expresión profunda también, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sí podemos, además de lo que ustedes están diciendo,
Lo que vemos aquí en este libro es eso que ellos dicen, un cambio de suerte, usando la palabra Purim, que significa suerte, hubo un cambio de suerte. Los planes del enemigo sobre cada persona, los planes que el enemigo pueda tener sobre una persona van a cambiar, deben de cambiar. En esta fiesta, perdona, Sabdiel, Israel reconoce la intervención directa de Dios para salvarlos. Sí, a pesar de que el texto bíblico como tal no lo menciona, pero ellos al día de hoy, por lo menos en la forma en que lo celebran, que no lo celebran como nosotros desearíamos, ¿verdad?, en medio de este carnaval, pero sí. Lo celebran como muy secularmente. Es la fiesta más secular, es la fiesta más secular, pero lamentablemente, pero sí. A pesar, vea qué interesante, es una fiesta muy secular que está basada en un libro bíblico, y hay una fiesta que es más, con preceptos más bíblicos, que está basada en un libro que no es bíblico, que es Hanukkah, basada en el libro de los Macabeos. Pero sí, la forma de celebrarlo no es la más correcta a la manera de verlo nosotros, pero en el fondo ellos sí reconocen que hubo una intervención divina y que Dios fue que actuó a través de su pueblo. Dios actuó para cambiar la suerte, el rumbo que estaba echado sobre su pueblo, y que los planes que tenía el enemigo sobre su pueblo fueron destruidos. Y en la Megilá de Esther, recordemos nada más para terminar, que Esther está clasificado dentro de los Ketubim, los escritos, y dentro de los escritos hay 5 Megilats, que ellos... ¿Qué son los Ketubim, para explicarle a la audiencia? Recordemos que Tanakh, que es la Biblia hebrea, que se conoce como Tanakh, la T de Torah, la N de, el Torah, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. N de los Naví, que son los profetas, mayores y menores, y la K es de Ketubim, que son todos los escritos que no son profetas y no son la Torah, nada más que se pronuncia como una J, Tanaj, una J ahogada, ¿verdad? Como históricos. Va Esdras, Nehemías. Históricos y poéticos, digamos. Sí, lo que pasa es que ellos, los históricos para ellos son diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos libros históricos que es Samuel, pero realmente Samuel es un profeta, ¿verdad? Entonces ellos los tienen como un profeta. Entonces los Ketubim son 5, los Megilá son 5, lo que se llaman Megilot en plural, que es precisamente Esther, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones y Eclesiastés. Esos son los 5 rollos que ellos les llaman Megilá a cada uno, o los Megilot en plural, y cada uno le dio una fiesta. Esther en Purim, Cantar de los Cantares en Pascua, Ruth se lee en la fiesta de Pentecostés, Lamentaciones se lee en la fiesta que tienen, una fiesta en la conmemoración del luto, cuando están de luto por la destrucción del templo, y Eclesiastés se lee en la fiesta de los tabernáculos, que muy probablemente vamos a hablar de eso, si los hermanos nos dan la oportunidad y nos permiten nuevamente el día lunes, en el mismo canal, a la misma hora, vamos a estar hablando de la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. ¿Se fue? Sí, qué rápido, ¿verdad? Para mí la historia es fascinante. Me encanta. Porque es la manera de cómo puede uno también entender todos los acontecimientos y la intervención de Dios en cada uno de ellos. Sobre todo esa parte. El Dios de la historia. El Dios de la historia, exactamente. No podemos desligar una cosa de la otra, ¿verdad? Y tan es así que comprendes el futuro y el designio escatológico por la historia también. Providencia. Sí, así es. Decía que él mente maestra detrás de todo. Claro que Dios. Sí. Gracias, amados. Gracias a ustedes. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, preciosos del Señor. Si Dios lo permite, el lunes seguimos acá en El Buen Pastor por Estereovisión Internacional, que por cierto, esta semana estamos planeando tener programas enfocados justamente que contienen todo esto que estamos hablando. Sí, ¿verdad? Relacionados con la época. Sí, que nosotros le llamamos una semana de reflexión, entonces queremos hablar de todo eso esta semana que viene. Así es. Gracias, bendiciones, y siempre firmes y adelante es la orden del Señor. Ya aprendió Santiago. Buen pastor, tú conoces cada parte de mí, me escudriñas hasta descubrir. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3.